de generalidades de cromatografía. Como hemos venido mencionando, esta técnica es una de las más empleadas en esta área, ¿cierto? En farmacología, en toxicología, pues por eso dejamos varios laboratorios. Y el día de hoy pues vamos a hablar de la última de ellas. Cuando vimos todos los aspectos de generalidad de cromatografía, dijimos que se podía clasificar de acuerdo a la fase móvil, ¿cierto? Y que se podía hacer un líquido o un gas, dependiendo si se usa uno u otro, entonces hay la clasificación también de acuerdo a la fase móvil. Nos queda entonces hablar de cuando la fase móvil es un gas, por eso nos llama cromatografía de gases. Es una cromatografía que tiene un uso pero no tan amplio como la otra, porque los analitos que se van a evaluar ahí deben cumplir con unos requisitos. 10 y 13. Hoy porque es teórico, pero hoy lo repito. En uno que sea práctico, ya no va a permitir el ingreso. Entonces, es una técnica que solo sirve para algunos analíticos, más o menos un 20% de todos los compuestos conocidos hasta el momento se pueden analizar por esta técnica. ¿Qué deben cumplir? Ser volátiles o que los pueda volatilizar. Si no cumplen con esa condición, pues no se pueden analizar por cromatografía de gases. Y para que garantizar eso, entonces siempre se va a calentar esa muestra, ¿sí? Y por eso deben ser estables a esas temperaturas y que no se descompongan antes de analizarlos, ¿cierto? Se van a descomponer o destruir, como vamos a ver al final, en su parte final, pero no cuando solo empezamos la parte de la cromatografía. Estos analitos generalmente entonces que son, se lavan las manos, que son volátiles o que se volatilizaron, si van a ser arrastrados por esa fase móvil que se llama gas de arrastre. Ahora más adelante vamos a hablar de los gases de arrastre que se pueden emplear. Y como dice allá, deben ser estables. Antes les decía que había que calentarlos. ¿Qué temperatura? ¿Verdad? Que son temperaturas bastante altas. De 230, 250, 250 grados. Pues si un analito no es estable a esas temperaturas, pues se va a degradar antes de que haga toda la corrida. Porque eso es el esfuerzo de inyección, ¿Cómo es un cromatógrafo de gases? Esto es parecido al de HPLC, solo que tal vez no tan modular. ¿Y qué características tiene? Que casi todo se representa como una caja y en el interior va a estar la columna. Y la columna está dentro de un horno. Por eso ya dijimos, hay que calentarla, mantener caliente esa columna. Y también, entonces, como es con un gas, va a tener que estar conectado a un cilindro que me va a suministrar ese gas, ¿cierto? Donde va con una conexión, un transportador va a tener un puerto de inyección, que no se parece pues a la del HPLC, va a ir con la columna y luego al final un detector. Entonces, más o menos los mismos componentes que vimos para HPLC. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo cuáles son las diferencias. Y esto se comunica por un detector con un computador generalmente que me va a indicar o va a reflejar ese sistema de detección. Como toda cromatografía, debo tener una fase estacionaria, ¿cierto? Y una fase móvil, ya dijimos en este caso un gas. La fase estacionaria va a estar
esta es una cromatografía en columnas de toda una columna. ¿Qué de diferente vemos? ¿Se parecen a las columnas de HPLC? ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? Así eran las columnas del HPLC que vieron allá en la ciudad. Sí. Eran así enrolladas, no era una columnita, ¿cierto? No. Era un cilindro corto de cierto tamaño, ¿vale? Pero no estaba así enrollada, ¿cierto? Todo esto, esta es una parte de la columna y todo esto es columna, ¿sí? Eso que está enrollado ahí sobre sí mismo. Entonces, porque generalmente en cromatografía de gases la columna es muy larga, de metros, entonces imagínense que necesitará un gran espacio para realizarlo. Entonces, por eso está enrollada sobre sí misma, ¿sí? ¿Y en qué se parecen? Que son de materiales como el vidrio, como el metal, ¿sí? Y el grosor también varía, algunas son un poco parecidas, pero la gran mayoría son de diámetros muy pequeños, incluso tan pequeños que hay unas que se les llaman capilares, ¿sí? ¿Todos conocen un capilar? Bueno, entonces un capilar es algo con un diámetro interno muy pequeño. Entonces, por eso esas se les llaman capilares y justamente son las más usadas, ¿sí? Porque sobre todo para métodos, bueno, este se utiliza sobre todo para métodos analíticos, esas son las que se usan más actualmente, ¿sí? Y las de metal, de vidrio ya casi no, porque se dañan muy fácilmente. Y así es una columna entonces en el interior. Esa columna va a tener la fase estacionaria, pero con una pequeña capa, no toda rellena como la vemos para la cromatografía líquida, y en su interior deja como un espacio por donde van a ir esos analíticos volátiles y también el sistema o el gas portador o gas de arrastre, ¿cierto? Vemos acá también que la longitud, entonces les decía ahorita, que es de metros, de 10 a 75 metros, entonces es algo muy largo, entonces por eso es que es enrollado. Chicas, no pueden salirse de la polaridad de la fase estacionaria, ¿sí? La polaridad de la fase estacionaria es variable también, en eso se parece a los otros, a las otras tipos de cromatografía, ¿sí? Esa fase estacionaria puede ser polar o apolar. No tienen que copiar todo esto ni lo van a aprender, ¿cierto? ¿Qué es lo que les quiero mostrar acá? Que hay una base, un sistema así como el otro es la sílica, acá también va a tener sílica, o sílice, y con otros elementos, por eso la base es el silosano de esa fase estacionaria. Y ese es más apolar, y entre más se le pegue otros tipos de compuestos, pues van a ser polares. Polares, ¿sí? Entonces voy a tener unas polares y unas apolares, en eso se parecen a la otra cromatografía, solo que acá la base, que es el silosano, es más de características apolares. Bueno, entonces debo conocer de esa columna la polaridad, los límites de temperatura que vimos ahorita, para que no se vaya a dañar esa columna, esa fase estacionaria, y que sea estable a esa temperatura. ¿Cómo se da la separación de los compuestos generalmente en cromatografía? ¿Basado en qué propiedad hemos visto hasta este momento? ¿Cómo se da la separación de esos compuestos? Solubilidad. ¿Cómo? Solubilidad. Polaridad, basado en la polaridad, ¿cierto? Entonces, en eso es lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Y acá también va a influenciar esa polaridad, solo que además debemos tener en cuenta otras características, y uno especialmente es el punto de ebullición.
de cada compuesto se va a dar esa separación de acuerdo a ese punto de ebullición de cada compuesto. O sea que los otros también van a interferir con la molaridad y un poco también el peso molecular, pero principalmente el punto de ebullición. Eso hace que la permanencia de cada compuesto dentro de esa columna va a depender de esa temperatura que esté la columna en ese orden y el punto de ebullición de cada compuesto. Entonces, una temperatura alta, yo coloco una temperatura alta, todos los analitos, los compuestos que tengan puntos de ebullición por debajo o igual a esa temperatura, pues van a salir muy rápido de la columna, ¿sí? Entonces van a tener menores tiempos de retención, pero puede llevar a que se den pocas separaciones. Entonces es importante tener muy claro un poco de cuáles son los analitos o qué temperaturas voy a tener para esa separación. Y por eso es que generalmente el horno, dependiendo, si es una muestra muy compleja, debo programar varias temperaturas, o si no es tan complejo, podría hacerlo en una sola temperatura. Entonces allí vamos a hablar de dos términos, isotérmico y en temperatura programada o en rampas. ¿Sí? Temperatura programada o en rampas. Similar a como hablamos en HPLC, que hay dos maneras de correr, que es en gradiente o en isocrático. Acá también lo podemos representar cómo fue esas condiciones de corrida, en si fue en una o en la otra, ¿cierto? Entonces vemos que los esquemas se parecen un poco a lo que ustedes vieron allá en HPLC, ¿cierto? Entonces, solo que acá, en el eje de las B, no iría la concentración de cada solvente, sino la temperatura en que se programó ese horno, que es donde está la columna, ¿cierto? Entonces, cuando es la misma temperatura, ahí la graficamos con una línea horizontal sobre el eje de las, paralela al eje de las X. Y en el caso de las cambios de temperatura, que se llaman rampas, lo podemos depender del número de cambios que se hayan hecho. Entonces puede ser tan sencillo como este, uno o dos cambios o muchos cambios. Con este gráfico yo puedo obtener información de cómo fue esa programación. Lo tengo. Entonces ahí, por ejemplo, 10 minutos, ¿a qué temperatura estuvo? A 50. Luego a partir de los 10 minutos se fue subiendo la temperatura. Cuando es una línea así, de esta manera continua, quiere decir que el incremento fue cada minuto. Los cambios fueron cada minuto. ¿Sí? Cuando es así completa, ya más de cada minuto se representa horizontal durante los minutos que se mantuvo esa temperatura. Entonces subió de 10. En el minuto 10 subió a 150 grados y eso lo hizo durante 10 minutos. ¿Sí? Entonces, y luego pasó, dejó otros 10 minutos a esa temperatura y nuevamente volvió a subir cada minuto hasta alcanzar una temperatura de 300 grados. Entonces, acá, ¿cuánto subió cada minuto acá? Y pasó de 50 a 150. 100 grados, ¿cierto? Y como fueron 10 minutos, entonces 100 grados dividido 10, o sea que cada minuto subió 10 grados. Ahí puedo deducir cuánto cambió cada minuto. Eso lo podría hacer. También, si me dan los datos de cómo se van a hacer la programación, puedo construir la gráfica, como dice acá, ¿cierto? Inició en 60 grados 10 minutos, luego dice que se colocó de cada minuto 15 grados hasta llegar a 300, y esos 300 tengo 10 minutos. Entonces, puedo tener esa información también en los cronogramas. Esto
para complementar lo que decíamos ahorita de si a temperaturas altas o bajas, cómo es el comportamiento de los analíticos. Los compuestos que tienen puntos de ebullición bajos van a pasar poco tiempo en la fase estacionaria, poco tiempo en la fase estacionaria, o sea, en la columna, y salen de la columna de forma rápida, ¿cierto? ¿Por qué? Al principio se programan el horno en temperatura baja y luego se va incrementando, ¿cierto? Ustedes vieron que los ejemplos no quisimos al contrario, que empezáramos en 350 y luego nos bajáramos a 60, sino siempre es de temperatura baja hacia las altas. Y los compuestos del punto de ebullición altos pues van a tener mayor tiempo de retención. Vamos a ver un ejemplo con estos hidrocarburos. Entonces, ahí vemos abajo en el eje los tiempos, en el eje de la señal, y vemos que los primeros, el hectano, o sea, un tiempo de retención, digamos, de 1,8, y mientras que el último, el decano, tuvo un tiempo de retención de 4,5. Eso ya me podría decir que es mucho más volátil el hectano que el decano. Y de hecho acá tienen los puntos de ebullición, que realmente vemos que el hectano tiene menor punto de ebullición o requiere menor temperatura para estar en forma volátil. Entonces también esa información la puedo obtener de estos los cromatogramas, teniendo claro pues cómo es que se da esa separación en la cromatografía de gases. Estos tres compuestos, ¿en qué se diferencian? Hectano, hexanal y hexanol. El hectano, ¿en qué se diferencia con el hexanol? Pero arriba, miremos arriba a la estructura, de acuerdo a la estructura, entonces, ¿qué se diferencia? El hexanol, ¿qué tiene? N1 o H, N1H. Dijimos que los OH les daba ¿qué? ¿Lo hacía más apolares o más polares? Más polares, ¿cierto? Entonces el hexanol es más polar que el hectano, ¿cierto? Es más polar que el hectano. Y en el cromatograma vemos que eso afecta a la separación, la salida de la sí, porque salió primero el hectano y el último el hexanol. Entonces, ¿qué puedo concluir ahí? Que los compuestos más apolares salen primero porque son mucho más volátiles, ¿sí? Los apolares son más volátiles que los polares, ¿sí? Entonces salen por eso generalmente en las primeras, con los primeros cambios de temperatura. Acá pues también abajo están esos puntos de ebullición y vemos eso que estábamos mencionando, ¿cierto? El punto de ebullición es casi 1.5 por encima del hectano, y por eso su tiempo debe salir mucho más rápido de la columna. Entonces acá el análisis se hace más en el centro. Puedo hablar de cuál es más polar y apolar, así como analizábamos en cromatografía de HPLC, pero también le puedo decir cuál es más volátil y cuál es menos volátil, ¿sí? Eso es muy importante. Bueno, entonces, lo que les decía que generalmente dependiendo de la muestra, pues ya hago una programación de ese orden. Y la importancia de tener esa, de saber o programar, si es una muestra que desconozco qué analíticos voy a trabajar o algo, pues también es mejor hacer una programada, o si es una muestra sencilla, pues que no tiene muchos compuestos, o sé cuál es mi analítico, pues puedo hacer la isotérmica a esa temperatura cercana al analítico interior. Aquí vemos una comparación entre si hago una corrida isotérmica y una corrida por rampas o en temperatura programada. Es la misma muestra, tiene los mismos compuestos, solo que la una se corrió en condiciones isotérmicas y la otra es programada. Se obtuvo la misma separación.
la misma, o sea, corría arriba una correa cromatográfica utilizando 80 grados centígrados y abajo la puede ser de la programación. ¿Corrieron iguales las dos? ¿Son iguales los dos cromatogramas? No, ¿cierto? Arriba veo solo, acá puedo ver que en esa muestra hay alrededor como de 10 o 12 compuestos. Arriba solamente veo como por ahí la mitad, ¿cierto? Entonces, porque la gran mayoría salen inicialmente en esa temperatura de 80 grados. Seguramente todos tienen esa temperatura similar, entonces debajo les salen muy rápido los que se hacen los volátiles y los otros se van quedando, ¿cierto? Entonces, y no se logra separar bien. Además, el tiempo de la corrida, arriba, no sé muy bien, hay unos números arriba dice 60 y abajo 40. ¿Sí? Entonces, quiere decir que también cambiando esas temperaturas puedo acortar esos tiempos de corrida. Entonces, algo similar a lo que veíamos en el PLC. Entonces es importante también tener en cuenta, o algunos dirían, pues mejor siempre le pongo programado, ¿sí? Tal vez, pero algunas veces no se justifica, pues porque si ya tengo una muestra que es conocida o porque sé cuál es la temperatura y si es el único analítico que me interesa, pues no se requeriría. Bueno. ¿Cómo se hace la aplicación de la muestra? ¿Sí? En esta cromatografía en columna, similar a como se vio en HPLC. ¿Sí? Que usamos también una jeringa, de vidrio, con una aguja, y allí recolecto la muestra. Puede ser líquida o en estado volátil. Pero líquida, debo garantizar que se volatilice después de planteo. Y por eso es que para garantizar eso, el sinfión que se inyecta, que también se llama puerto de inyección, debe estar por encima de la temperatura de la cual voy a programar el horno para garantizar que esté en estado volátil. Y lo puedo hacer manual, o sea, una a una, o automatizado, programando el equipo, pues si tengo el aparato que es para inyección automática, si no, se hace manual. ¿Cómo les puedo presentar los videos? Y esa inyección de la muestra se puede hacer de dos maneras. Pues hay dos términos que también son propios de cromatografía de gases, que es si una inyección split o splitless. Split hace referencia a que hay una válvula y split quiere decir partido. Eso es que la muestra se inyecta, pero no toda va a ir a la columna, sino solo una parte de ella. ¿Sí? Una cantidad, generalmente en cromatografía de gases la cantidad es muy baja, tenemos aquí un microlitro de esa muestra, de esos analíticos que voy a procesar allí. Recordemos que también igual que en cromatografía de HPLC no se puede inyectar directamente la muestra biológica, sino que hay que hacer una preparación. Ya tuvimos los tipos de preparación, ¿cierto? Entonces, acá, ¿qué tipo de preparación me serviría para los analíticos que voy a evaluar en este sistema de cromatografía de gas? De los que vimos de preparación. Empecemos recordando qué tipo de preparación vimos. A ver, usted que lo vio hoy está escrito. Líquido. Líquido, ¿cuál otro? Líquido frío, saturado, dead space, ¿Cuál sería el ideal para acá? Dead space. Dead space, porque es para compuestos volátiles, ¿sí? Entonces ahí Miguel les acabó de recordar, ¿cierto? Entonces ese sería el que generalmente se utiliza con cromatografía de gases, es head space, es también para sustancias volátiles. Sin embargo, con cualquiera de los otros, excepto salpinado, se podría usar también en cromatografía de gases, porque coloco líquido pero luego lo volatilizo. Pero el más usado es el de head space. Bueno, entonces volviendo acá, después de inyectar la muestra, si quiero una inyección split,
se deja que esa válvula se abra, abro la válvula y parte de la muestra se va a residuos y solo una pequeña cantidad, que es la que dice ahí más o menos, va a ir a la columna. Esa es la inyección de split. Generalmente es para muestras que están con una concentración alta. En cambio, cuando se está cerrada esa válvula, va a pasar toda la muestra a la columna. Se llama split. Y toda es que va volúmenes de 2 aproximadamente microlitros. Se utiliza cuando la muestra tiene pequeñas cantidades, o hablamos de trazas. Pensamos que no tiene mucha cantidad, entonces hablamos de que tiene trazas. Entonces ahí la diferencia entre split y split. ¿Qué gases se usan? Ya inyectamos la muestra. ¿Cómo la vamos a transportar? Dijimos que se utilizaba un gas de arrastre o la fase móvil. ¿Qué gases se usan en cromatografía de gases? Igual que en HPLC, tenemos todos estos gases, los líquidos que usamos, pues obviamente ser de alta pureza, grado HPLC y la mayoría libres de agua, por ejemplo, eso puede interferir, ¿cierto? O puede interferir, no, va a interferir. Y los gases que más se usan es el helio, el hidrógeno, el nitrógeno. Esos son los gases que se utilizan. El helio, el nitrógeno, el nitrógeno y el hidrógeno. ¿Sí? Todos tienen buenas características, ¿sí? Para dar la separación. Sin embargo, hay diferencias entre ellos. Las diferencias son principalmente en la resolución, en el costo y en la seguridad. ¿Sí? En cuanto a la resolución, ¿con cuál de ellos creen que se da mejor resolución? El hidrógeno. ¿Por qué? ¿Qué es la resolución? ¿Por qué digo que es mejor resolución? Exactamente. Se ve que baja hasta la base y luego sube el otro pico, ¿cierto? Y pues luego puedo separar un poquito claramente entre uno y otro. Entonces, el que da mejor resolución es el hidrógeno. El helio, ¿qué tal? También tiene una resolución parecida, solo que hay un poquito menos de separación, pero relativamente cercana a la del hidrógeno. En cambio, la del hidrógeno no es tan buena la resolución, ¿cierto? Un poquito menor. Sin embargo, pues también en algunas partes trabajan con esto, ¿cierto? Depende también de los análisis que están haciendo. ¿Cuál de los pero en cuanto a costos, es más económico el hidrógeno que el helio. Pero el hidrógeno es menos seguro. ¿En qué sentido? Es más explosivo, entonces hay que tener más sistemas de seguridad para evitar que detectar si hubo alguna fuga de este gas y que no se vuelva un riesgo. Entonces, el más usado es el helio, a pesar de que es un poco más costoso, entonces se usa también principalmente el helio, porque da una resolución que es relativamente buena y es un poco más seguro, casi sea un poco más costoso, que sería como la mitad. ¿Cómo hacemos identificación y cromatografía de gases? No tienen que copiar, tomarle foto, es para explicar. Esto ya lo vimos, también aplica lo mismo que en cromatografía en HPLC. ¿Cómo cuantificamos e identificamos en cromatografía? ¿Usando qué? Allá dice, ¿qué usamos? Estándares, ¿cierto? ¿Qué tipos de estándares tenemos? Interno y externo, ¿sí? Interno y externo. Interno y externo, ¿cierto? ¿Para qué me sirven los externos? Ya lo habíamos visto, trabajado en HPLC. ¿Para qué?
Para identificar, porque con los externos obtengo los tiempos de retención de los analitos que pienso identificar en mi muestra. ¿Sí? Voy a identificar algún etanol, pues tengo que correr primero un estándar de etanol bajo las condiciones que ya determiné y digo cuál es ese tiempo de repetición. Luego corro mi muestra exactamente igual, en las mismas condiciones, y si aparece con un tiempo de repetición igual al que corrí un estándar, pues digo en esa muestra había etanol. Ah, pero ¿cuánto de ese etanol había ahí? ¿Cuánto de ese etanol había ahí? Entonces, por eso, con mi muestra, adiciono un estándar externo, un estándar interno, que se llama interno porque yo lo adiciono ahí. ¿Puedo adicionar, como estándar, puedo usar el mismo etanol? No, No, ¿por qué? no puedes ir por el Exactamente, pues si voy a determinar etanol, yo le hago el hecho de etanol, pues no puedo usar ahí en ese caso el mismo etanol. Utilizo otro compuesto diferente al que voy a determinar, pero obviamente estructuralmente debe ser parecido, ¿cierto? No tan diferente porque si no, pues las condiciones que establecí a lo mejor no son para ese analito, ¿cierto? Entonces debe tener estructuralmente algo parecido, pero no ser la misma sustancia. ¿Y qué es lo que comparo entonces ahí para cuantificar? la regla de Las áreas, muy bien, y la concentración del estándar que yo ya sé cuánto adicioné ahí. Esto de las áreas y la concentración del conocido. Muy bien, en este ejemplo es que se van a determinar los compuestos de cannabis, ¿sí? Y lo que hoy está aquí, lo que se usó como estándar, se usaron dos, por ejemplo, es esta disciplina y ese allá, la semana, ¿sí? Entonces, ¿para qué me van a servir esos estándares internos? Para cuantificar de cuánto había de cada uno de los cannabinoides, y también me va a decir si mi corrida cromatográfica fue adecuada, porque cuando yo corro una muestra, así no haya nada en la muestra de los analitos de interés, mínimamente me deben salir los estándares. Si no salieron es porque algo ocurrió en el proceso cromatográfico. Eso valida el trabajo que acabo de hacer de cromatografía. ¿Qué pasaba cuando no se usaba esto? Una muestra salió sin nadie, entonces negativa. Pero no estoy diciendo que fue que en la corrida sucedió algo. Entonces en la corrida mínimamente me deben aparecer los estándares internos. Si no aparecieron es porque algo pasó en la corrida. Pues ya validando eso, luego hay las concentraciones basadas en lo que acabamos de mencionar. Bueno, entonces ya hacemos la corrida, pero ¿cómo obtengo estos picos? Cuando sale mi compuesto de la columna, ¿cómo luego se me transforma en estos picos? ¿Cierto? Debe pasar ese analito por unos detectores, lo mismo que vimos en HPLC, ¿cierto? Y así como en HPLC, también vimos que hay unos que se llaman universales, otros que son selectivos o específicos, solo que son diferentes para este sistema. No vamos a usar los mismos de allá, ¿cierto? Sino que acá hay varios, vamos a mencionar los más comunes. Está el de ionización de llama, que es uno de los universales. ¿Por qué es universal? Porque se usa para muchas sustancias o compuestos que cumplan o que tengan carbono. Pues hay muchas sustancias que tienen carbono, ¿cierto? Entonces, por eso está dentro de los universales. Y aquí se llama de ionización de llama o FIT, detector de ionización de llama, porque realmente el detector tiene una pequeña llama por donde pasa cada uno de los compuestos, cuando salen de la columna, se van quemando y eso va a generar unos electrones que va a dar una señal eléctrica. Y ese cambio en esa señal eléctrica es lo que luego se va a reflejar allá en el cromatograma con los picos. De esa manera entonces funciona ese detector de ionización de llama. Entonces vean que es un detector destructivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi analito se va a quemar ahí.
ya no lo puedo recuperar. Esa, por ejemplo, es una diferencia entre el de HPLC y el de gases. En el de HPLC, generalmente los detectores no son destructivos, es decir, que yo puedo volver a recolectar allá ese analito si lo necesito para otra cosa o para otro análisis. Cambio acá, ya, cuando después de que paso por el detector, ya no lo puedo obtener más o ya se destruye, ¿cierto? Porque se destruye para poder dar ahí una señal. Bueno. Y los selectivos, entonces, se utilizan, se llaman así porque pues, son para un grupo de compuestos menos amplios que cumplan con alguna característica. Uno de ellos es el que se llama de nitrógeno fósforo. Es similar al FIR, porque también es como una llama, solo que es más específico para moléculas o compuestos que tengan nitrógeno fósforo. La cromatografía de gases justamente se utiliza en esta, generalmente hay unas, para cada analíticos hay unos métodos de referencia o se llaman pruebas gold estándar. ¿Sí? Cuando me digan, es que esa es la prueba gold estándar, es la de referencia, es la que idealmente debería ser la que se usa para hacer la determinación de esos analíticos, de esos compuestos, ¿cierto? A veces se puede tener, a veces no, dependiendo de la, si digamos sobre todo está en algún proceso legal, alguna de estas muestras, pues si se solicita hacer por esa prueba no estándar, habrá que hacerlas por esa y ninguna otra. Entonces, ¿para qué tipo de compuestos? Para alcoholes, en este caso de intoxicaciones por alcoholes, es cromatografía de gases. Para pesticidas también. Para algunos para hidrocarburos, son los métodos de referencia o gold estándar y se utiliza cromatografía de gases. La cromatografía de gases, como es para más poquitos compuestos, pues obviamente está en menos laboratorios, en laboratorios muy especializados, donde se haga con frecuencia este tipo de delitos, por ejemplo, en el tránsito, en medicina legal. Entonces hay este tipo de tipos. Bueno, una última, entonces ahí terminamos con estos aspectos de la cromatografía de gases. Desafortunadamente, desde hace varios semestres ya no podemos ir a hacer una visita a donde había un cromatógrafo de gases, entonces pues solo lo podemos hacer todo, con el HPLC que iban a en el equipo. Bueno, vamos a complementar y poner en práctica estos conceptos de la cromatografía de gases haciendo también un ejercicio con una para determinar los analíticos. Entonces, les doy la hojita, lo trabajan algo similar a lo que hicieron en HPLC y ese sería el informe de esta parte. Gracias. ¿Usted está sola? A ver, que lo trabajen todos con él, que no les moleste. Tengo que comprar colpón. Aquí está mi Biblia. Yo estaba ya cabeceando. Pueden responder ahí en la misma hojita, dar las respuestas y cuando tengan que hacer el gráfico lo van a hacer ahí, me van mostrando cómo lo van a hacer.